Soy Luis Jiménez Romero. A continuación, yo y mi grupo de trabajo vamos a hablar sobre los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son distintos grupos o categorías que nos permite clasificar las obras literarias, atendiendo en su contenido y en su estructura. También podemos mencionar que son modelos de estructura formal y temática en el cual permite tener un esquema previo a la creación de la obra. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de los géneros literarios. Entendemos por género literario a grupos o categorías que podemos clasificar las obras literarias según su contenido. Aristóteles, según su teoría, clasificó al género literario de esta manera. Narrativo, que está escrita de distintas extensiones donde se encuentran las historias en prosa. La lírica, están escritas en versos que se caracterizan por el ritmo. Y el drama, escritas de forma de diálogo destinadas a su presentación teatral. Género épico. ¿Qué es el género épico? ¿Qué nos da a entender el género épico? Es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y un tiempo determinado. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Hay casos donde la épica no es escrita sino oral, contado por los rapsodas. ¿Qué significa rapsoda? Personas que recitan sus poemas. Cabe destacar también que el género épico puede estar basado tanto en hechos verídicos como en inventados. La narración se realiza en tiempo pasado, mientras que el narrador puede aparecer o no en la obra. Esto la diferencia del género lírico, donde el narrador está siempre presente, y el género dramático, donde desaparece por completo. Continuando con el tema de generales literarios, me tocó a mí el género lírico. El género lírico es un texto literario en el que el autor poético expresa sus sentimientos. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban, acompañándose con un instrumento llamada lira. Está escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. El autor mediante sentimientos de emociones respecto a una persona u objeto. A pesar de aquella época, las obras pertenecientes al género lírico se cantaban acompañadas de la música instrumental. Esta costumbre fue quedado atrás hasta desaparecerse. Ejemplos, poemas, estrofas y versos, etc. Muchas de las cosas. La dramatización es una representación de una determinada situación o hecho, lo cual expresamos los sentimientos y los pensamientos que en algún momento sintieron los personajes. Podemos dramatizar cuentos, obras literarias, relatos, casos de la vida real. Por medio de la dramatización, nosotros podemos tener una enseñanza más adecuada, para lo cual en algún momento podemos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. La narración. Según Rafina 2020 afirma que es uno de los géneros más grandes de la literatura, cuyos textos pueden presentarse a partir de la oralidad o la escritura, de forma que cada uno de ellos relata sucesos o historias. Dentro de ellos tenemos los tipos de géneros de la narración, como son novelas, mito, fábulas, cuentos. Bueno, a continuación les hablaré acerca del género dramático. ¿Qué es el género dramático? Dentro de la literatura existen diferentes géneros literarios que se han ido cultivando a lo largo de la historia. El género dramático es entonces uno de ellos, y de hecho es uno de los más importantes, ya que apareció a manos de una de las primeras civilizaciones del mundo, la cual es la antigua Grecia. Pero entonces, ¿cuál es el significado de este género? Se trata de un tipo de texto en donde se representa un momento o un conflicto que tiene lugar en la vida de los personajes, los cuales protagonizan la historia. También son textos que se caracterizan por el ejemplo del diálogo. A su vez, no existe la figura del narrador. La vida se sube en un escenario para ser representada por actores y actrices que se especifican en un momento correcto. ¿Cuáles son las características del género dramático?
Una de ellas es el diálogo. En las obras dramáticas, la acción y la representación de los personajes se explica mediante un solo diálogo. No hay narrador. Otro elemento muy característico del drama es que no se presente o no existe la figura de un narrador. La importancia de la acción. Una de las características del género dramático es que es un tipo de género o de texto en lo que los actos tienen igual o más importancia que las palabras. Otra característica es que no hay ningún tipo de descripción. Al ser un texto en donde predomina la acción, en el drama no existe descripciones, no hay lugar para ellas. Los profesionales del teatro. Aquí entran, a diferencia de los otros géneros literarios, en el caso del drama es muy importante la existencia de los profesionales, en este caso del teatro, además del dramaturgo, que para que la obra se pueda disfrutar de forma completa. Los ejemplos del género dramático pueden llegar a ser como la obra de Romeo y Julieta, Edito Rey, La Fuente Ovejuna, o también en las obras como La Casa de Bernarda Alba, etc. Para esta investigación del género dramático utilicé los siguientes autores como referencia bibliográfica. Vicario M. en el 2000, en donde presenta el libro Los géneros dramáticos con el volumen 124, fue presentada por la editorial Fundamentos, y como segundo autor tengo Castagino R. en 1981, en donde presenta el texto de teoría sobre el texto dramático y representación teatral. Esto presenta la editorial Plus Ultra. Muchas gracias. Características de los géneros literarios. Existen tres. El género lírico expresa sentimientos y pensamientos. La característica predomina la subjetividad del escritor, suele escribirse en verso o también existe en prosa. Género empírico relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o también a otra persona. Característica es de carácter sumamente objetivo, su forma de expresar fue siempre en verso. Género dramático es el tipo de género que se usa en el teatro. La característica: por medio del diálogo y algunas personas, el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escritos en verso o en prosa. Su finalidad es esencial, es la representación entre el público.